Nosotros continuamos en la provincia de Huesca. Yebra de Basa y Jaca celebran hoy el día de su patrona Santa Orosia, una festividad que une a ambas localidades a través de la historia de esta santa y que conocen muy bien todos los jaqueses. Santa Orosia fue una princesa que nació en Bohemia. Y cuenta la leyenda que llegó a estas tierras tras desposarse con un conde aragonés. Pero resulta que al llegar a Yebra de Basa los cogieron los sarracenos y el jefe pues se enamoró perdidamente de ella y la persiguió hasta matarla, claro. Le cortaron la cabeza y el cuerpo, ¿vale? Luego se la encontró el pastor y ahora está la cabeza en Yebra y el cuerpo aquí en la catedral de Jaca. Una historia, la de Santa Orosia, que se la saben prácticamente todos los jacetanos, ¿no? Al pie de la letra. Al pie de la letra, sí. Y además es una fiesta de los del pueblo. Y se vive mucho, ¿no? Es el día grande. Todo saliendo estos días, empiezas el día San Juan y terminas en realidad hoy. La leyenda de Santa Orosia la conocen muchos, pero lo que no conocerán muchos serán esos poderes que se asocian a endemoniados, ¿no? A personas que tenían el diablo en el cuerpo. Efectivamente, la patrona de los endemoniados. Hasta mediados del siglo XX, las espirituadas que se llamaban salían en la procesión de Santa Orosia debajo de la urna y después de haber pasado toda la noche en la catedral haciendo vigilia y hasta llegar a la Plaza Viscos, donde ya se desataba furia y ahí ya se supone que liberaban el demonio de su cuerpo gracias a la intercesión de nuestra patrona. Día grande y el niño también, el primer año que lo vive, hay que salir desde que se nace, ¿no? Desde que se nace hay que sacarlo para que lo vaya viviendo. ¿Le hemos hecho el traje a medida? Sí, ya se lo hicimos para el viernes de mayo y ahora le sacamos la ofrenda de Santa Orosia. ¿Cuántos años tiene la historia de esta fiesta? Porque es antiquísima. Pues la historia de esta fiesta, realmente nosotros en la cofradía tenemos un libro de actas del siglo XVII. Tenemos constancia que, porque así lo marca en el libro, que desde 1518 ya estaba escrito, registrado, pero que se sabía que iban de antes. Eso es lo que es la romería lleva. Obviamente lo que es la procesión, pues el martirio fue en el siglo VIII, cuando trajeron esto de Santa Orosia, fue cuando para la catedral, cuando se inauguró la catedral en el 11, pues suponemos que desde el 11. Al inicio de la procesión muchísimas cruces, ¿qué es lo que significan? Estas cruces son de las tres veredas, y entonces somos las cruces de los pueblos que pertenecen a la diócesis de Jaca, que veneramos a Santa Orosia. Y en este caso, ¿esta de dónde viene? Esta es de Majones, de la Canal de Verdún, y yo vengo expresamente desde Barcelona a traer la cruz cada Santa Orosia desde hace ya 7 años. O sea que una ilusión, me imagino. Pues sí, la verdad es que recordar a los antepasados, ¿no? A mi abuelo, pues que supongo que le haría mucha ilusión que volviera su cruz de su pueblo de Majones a volver a venir aquí a Santa Orosia. ¿Y qué importancia tiene la hermandad del primer viernes de mayo en este día de Santa Orosia? Bueno, pues hubo muchos años en que la procesión de Santa Orosia había disminuido en la gente que participaba y en el año 84 se habla con la hermandad de Santa Orosia para que las urnas que habían dejado de salir de San Félix y San Boto y San Indalecio fuera la hermandad del Viernes de Mayo las que las sacara y volvieran a aparecer en la procesión de Santa Orosia. Y por supuesto para nosotros es un orgullo honrar a la patrona este día y participar de esta procesión. Aquí el nieto pequeño, el primero, ¿no? Organizando los danzantes. Organizando a los danzantes, van delante. Y decía que es la quinta generación. Es la quinta generación de danzantes en Jaca sin cortarla. Día especial también para los danzantes de Santa Orosia porque le bailan a la patrona, ¿no? Bueno, es el día más grande que tenemos aquí en la montaña, es nuestra patrona y nosotros los danzantes la acompañamos, le danzamos y le trucamos con honor. Con la exhibición de mantos y la tradicional ofrenda de flores acaba un gran día para honrar a Santa Orosia.